Una hora de cosas que no sabías y datos curiosos. Soy Curioso Plus, empecemos. El hielo se puede formar a temperaturas por encima de 0 grados C. Si el agua está extremadamente pura y no contiene partículas que actúen como núcleos de congelación, puede mantenerse en estado líquido por debajo del punto de congelación. A esto se le llama sobrefusión, y ocurre en condiciones muy específicas. 9. Algunos peces pueden cambiar de sexo. Peces como el pez payaso comienzan siendo machos y, si la hembra dominante muere, el macho más fuerte cambia de sexo. Este fenómeno se llama hermafroditismo secuencial y está regulado por hormonas ambientales. Las jirafas duermen tan solo 30 minutos al día. Duermen en periodos cortos de 5 minutos o menos, normalmente de pie. Se cree que es una adaptación para evitar depredadores, ya que su sueño profundo es muy limitado. Aún así, tienen una buena memoria y capacidad de aprendizaje. Puedes saborear mejor la comida si estás feliz. Las emociones positivas aumentan la sensibilidad de tus papilas gustativas, mientras que el estrés y la tristeza la reducen. Por eso, un mismo plato puede parecerte delicioso o insípido dependiendo de 5. Hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas. Sin embargo, los astrónomos creen que solo en el universo observable hay más de 1 septillón de estrellas. Eso es un 1 seguido de 24 ceros. Y eso es solo lo que podemos ver. Si el universo es más grande, la cifra real podría ser incalculable. 6. ¿Sabías que las huellas de la lengua son tan únicas como las huellas dactilares? Cada lengua tiene un patrón diferente de forma, textura y papilas. Algunos científicos ya trabajan en sistemas de identificación biométrica usando la lengua. 7. ¿Sabías que puedes vivir con medio cerebro? En ciertos casos extremos de epilepsia, se ha extirpado la mitad del cerebro y, aún así, las personas han seguido viviendo con capacidad de habla, movimiento y aprendizaje, gracias a la plasticidad cerebral. 8. En Japón hay más mascotas registradas que niños menores de 15 años. Desde hace años, la tasa de natalidad en Japón ha disminuido drásticamente, mientras que los hogares con mascotas han aumentado. Actualmente, hay más perros y gatos registrados que niños en el país. Esto ha generado un mercado millonario de productos, guarderías y hasta spas para animales, mientras el gobierno lucha por revertir la baja natalidad. Número 9. Las cebras tienen rayas únicas como huellas digitales. No hay dos cebras con el mismo patrón de rayas. Las usan para reconocerse entre ellas, y también para confundir a los depredadores al moverse en grupo. Incluso pueden reconocer cebras amigas solo por el patrón. Una firma visual. A rayas. 10. El cuerpo humano emite luz, pero no podemos verla. Todos los seres humanos emiten una débil bioluminiscencia natural como resultado de reacciones químicas en las células. Sin embargo, esta luz es 1000 veces más tenue que el umbral que nuestros ojos pueden percibir. Fue detectada con cámaras ultrasensibles en experimentos realizados en Japón, y se descubrió que la cara brilla ligeramente más que el resto del cuerpo. Si has llegado hasta aquí, dale like y si no estás suscrito, hazlo. Seguimos. 11. El corazón humano puede seguir latiendo fuera del cuerpo. Cuando se extrae un corazón para un trasplante, puede seguir latiendo por sí solo si se conserva adecuadamente con oxígeno y nutrientes. De hecho, existen máquinas llamadas corazones en caja, que permiten que el órgano continúe bombeando mientras es transportado, lo que aumenta las probabilidades de éxito del trasplante. 13. Las abejas tienen la sorprendente capacidad de reconocer rostros humanos. A diferencia de otros insectos que solo reaccionan a estímulos simples, las abejas pueden identificar patrones faciales complejos, lo que les permite reconocer a personas específicas, algo que se había creído exclusivo de animales con cerebros más desarrollados. 13. Puedes oler la lluvia antes de que caiga. Ese olor característico que notas antes de una tormenta se llama petricor, y es causado por una sustancia producida por bacterias en el suelo llamada geosmina. Cuando el ambiente se humedece, las moléculas se elevan en el aire y nuestro olfato las detecta incluso antes de que la primera gota toque el suelo. 15. El ADN humano comparte alrededor del 60% con el ADN de una banana. Esto se debe a que muchos procesos básicos de la vida celular, como la producción de proteínas o la replicación del ADN, son similares en todos los organismos vivos, incluso en plantas y humanos, lo que explica esta sorprendente coincidencia genética. 15. El monte Everest no es la montaña más alta del mundo. Si medimos desde la base hasta la cima, el volcán Mauna Kea en Hawái es más alto. Aunque solo se eleva unos 4.200 metros sobre el nivel del mar, su base está sumergida en el océano y mide en total más de 10.000 metros. Es decir, supera al Everest por más de 1.000 metros en altura real. 16. El Wi-Fi fue inventado por accidente.
Una científica australiana, la doctora Joan O'Sullivan, intentaba captar señales de agujeros negros, pero su investigación derivó en una tecnología de procesamiento de señales que terminó siendo la base del Wi-Fi moderno. Literalmente, buscaban el eco del universo, y terminaron creando Internet inalámbrico. 11. ¿Sabías que los pulpos tienen 3 corazones? 2 de estos corazones tienen la función especial de bombear sangre a las branquias para la oxigenación, y el tercero se encarga de bombear la sangre al resto del cuerpo. Lo curioso es que cuando el pulpo nada, los 2 corazones que oxigenan la sangre a las branquias se detienen para ahorrar energía, lo que explica por qué los pulpos prefieren arrastrarse en lugar de nadar. 18. Puedes sobrevivir sin un 90% de tus órganos internos. Con avances médicos, es posible vivir sin estómago, vaso, colon, vesícula biliar, un riñón, un pulmón e incluso parte del cerebro. Aunque obviamente requiere adaptaciones extremas, el cuerpo humano es mucho más resistente y adaptable de lo que parece. 19. Las vacas tienen mejores amigas y se estresan si las separan. Estudios han demostrado que las vacas establecen lazos sociales fuertes entre individuos específicos. Cuando están con su amiga preferida, su ritmo cardíaco baja y se mantienen más tranquilas. Separarlas genera ansiedad, lo que ha llevado a muchos ganaderos a repensar el manejo del ganado. 20. Las huellas dactilares de los koalas son tan similares a las humanas que pueden confundirse en una escena del crimen. Esto se debe a que ambos tienen patrones únicos de crestas y surcos en la piel de sus dedos, una característica muy rara en el reino animal fuera de los primates. 21. Los plátanos son radiactivos. Contienen potasio 40, un isótopo radiactivo natural. Aunque la radiación que emiten es mínima y no representa un riesgo, el fenómeno es tan conocido que existe una unidad de medida informal en física nuclear llamada dosis banana. Comer 1 o 2. 22. Tu cuerpo contiene suficiente hierro como para hacer un clavo. El cuerpo humano promedio tiene alrededor de 4 gramos de hierro, suficiente para fabricar un clavo de unos 7 centímetros. Este hierro es esencial para transportar oxígeno en la sangre y se encuentra principalmente en la hemoglobina. 23. Existe un tipo de nube que puede pesar más de 1 millón de kilos. Una nube cúmulo típica contiene miles de toneladas de agua, pero permanece en el aire gracias a que las gotas son extremadamente pequeñas y están suspendidas por las corrientes ascendentes del viento. Aunque parezca etérea, en realidad es una masa colosal. 24. La Tierra es el único planeta conocido donde el oxígeno está presente en grandes cantidades y donde existe vida tal como la conocemos. La atmósfera rica en oxígeno es clave para la respiración de la mayoría de los seres vivos y para mantener el clima adecuado para la vida. 1. Un día en Venus dura más que un año. Venus rota sobre su propio eje tan lentamente que un solo día allí equivale a 243 días terrestres. Sin embargo, su órbita alrededor del Sol dura solo 225 días. Esto significa que si pudieras estar de pie en la superficie de Venus, verías salir el Sol solo una vez cada año venusiano. Si aún no lo has hecho, suscríbete y dale like para seguir con las próximas curiosidades. 26. El cuerpo humano tiene más de 600 músculos, pero no todos se utilizan al mismo tiempo. Algunos músculos trabajan continuamente para mantener la postura, mientras que otros se activan solo en momentos específicos, como durante el movimiento o el esfuerzo físico. 27. Las mariposas saborean con los pies. Sus patas tienen sensores gustativos que les permiten detectar si una planta es comestible apenas la tocan. Esto es crucial para poner sus huevos en lugares donde las orugas tengan alimento disponible inmediatamente después de nacer. 28. Hay una bacteria que puede sobrevivir en ácido, radiación y vacío. Deinococcus radiodurans es una de las criaturas más resistentes del planeta. Puede soportar 1000 veces más radiación que un ser humano y sobrevivir en entornos extremos como el espacio exterior. Se la conoce como la bacteria Conan. 29. Las hormigas pueden levantar hasta 50 veces su propio peso corporal. Esta fuerza extraordinaria se debe a la estructura de sus músculos y a su tamaño, ya que a escalas pequeñas la fuerza relativa es mucho mayor. 30. En Corea del Sur, el año de nacimiento incluye el tiempo en el vientre materno. Tradicionalmente, al nacer se considera que un bebé ya tiene un año. Además, todos los ciudadanos suman un año más el 1 de enero, no en su cumpleaños. Aunque este sistema fue reformado recientemente para unificarlo con el internacional, aún perdura culturalmente. 31. El tiempo pasa más rápido en la cabeza que en los pies. Debido al efecto de la gravedad sobre el tiempo, demostrado por la relatividad general, una persona de pie experimenta una fracción de segundo más de tiempo en su cabeza que en sus pies. Este fenómeno ha sido medido con relojes atómicos ultra precisos.
32. La velocidad de la luz es de aproximadamente 299.792 km por segundo, pero el universo es tan vasto que, a pesar de esa velocidad, no podemos ver todo lo que existe. La luz de objetos muy lejanos tarda millones o incluso miles de millones de años en llegar hasta nosotros. 33. Las plantas pueden comunicarse entre sí mediante señales químicas que se transmiten a través de sus raíces. Esta comunicación les permite advertirse mutuamente de la presencia de plagas o cambios ambientales para activar defensas. 34. El 99% del calcio de tu cuerpo está en los dientes y huesos. Aunque el calcio es necesario en muchos procesos como la contracción muscular o la coagulación, casi todo se almacena en la estructura ósea. Cuando el cuerpo necesita más, lo extrae de los huesos, lo que puede llevar a enfermedades como la osteoporosis. 35. El Sol no es una esfera perfecta. Aunque parece un círculo perfecto en el cielo, el Sol está ligeramente achatado en los polos debido a su rotación. Esta diferencia es mínima, pero medible, unos 10 kilómetros menos de diámetro en los polos que en el ecuador. 36. Las abejas pueden entender el concepto de cero. Un experimento con abejas demostró que podían identificar una superficie sin elementos como menos que otra con objetos, algo que requiere razonamiento abstracto. Son uno de los pocos animales, además de algunos primates, que comprenden el número cero. 37. En el espacio no se puede llorar de la manera normal, porque las lágrimas no caen. La falta de gravedad hace que las lágrimas formen una burbuja alrededor del ojo en lugar de deslizarse por la mejilla. 3. El color rosa no existe como longitud de onda. Cuando vemos el color rosa, lo que en realidad estamos viendo es una ilusión creada por el cerebro. El espectro visible de luz va del rojo al violeta, pero no existe un rosa como tal en esa gama. Nuestro cerebro combina el rojo y el violeta, que están en extremos opuestos del espectro, para rellenar el vacío y crear un color que técnicamente no existe en la naturaleza como una sola frecuencia. 39. Los flamencos no nacen rosados. Nacen grises, y adquieren su color rosado por la alimentación basada en crustáceos ricos en carotenoides. Sin esa dieta, los flamencos serían blancos o grisáceos. En cautiverio, deben recibir suplementos especiales para mantener su color. 40. La miel nunca se estropea. Gracias a su baja humedad y su acidez, puede conservarse comestible durante miles de años, como lo han comprobado arqueólogos que han encontrado miel en tumbas antiguas. 41. En 1958, Estados Unidos lanzó un satélite llamado Vanguard 1, que todavía sigue en órbita. Aunque ya no funciona, es el objeto artificial más antiguo que permanece en el espacio. Se espera que continúe orbitando durante al menos otros 200 años antes de caer a la Tierra o desintegrarse. 42. El planeta Venus gira en sentido contrario a casi todos los demás planetas del sistema solar. Esta rotación retrógrada hace que en Venus el Sol salga por el oeste y se ponga por el este. 4. Gritar durante 8 años seguidos genera energía para calentar un café. Según cálculos físicos, una persona tendría que gritar sin parar durante 8 años, 7 meses y 6 días para producir la energía suficiente como para calentar una taza de café. 44. Hay personas que pueden ver 100 millones de colores. Se llaman tetracrómatas, y poseen un tipo adicional de cono en la retina. La mayoría son mujeres, y pueden distinguir variaciones de colores que para el resto del mundo son idénticas. Es como vivir en un universo visual más amplio. 45. El vidrio nunca se solidifica completamente. Aunque lo percibimos como un sólido, el vidrio es un líquido extremadamente lento. Técnicamente es un sólido amorfo, lo que significa que sus moléculas no están organizadas de forma cristalina. En vitrales antiguos, se nota que la parte inferior es más gruesa por este lento desplazamiento. 46. Puedes perder la mitad de tu cerebro y seguir vivo. En casos extremos de epilepsia severa, se ha practicado una cirugía llamada hemisferectomía, donde se elimina un hemisferio cerebral. Muchos pacientes, especialmente niños, logran seguir funcionando relativamente bien, ya que el cerebro reorganiza sus funciones. 47. Los gatos no pueden saborear el dulce. Carecen de los receptores genéticos para detectar sabores azucarados. Por eso, a diferencia de los perros, rara vez se sienten atraídos por golosinas o frutas. Su paladar está diseñado para una dieta carnívora estricta. 48. Algunas personas oyen los colores. La sinestesia es una condición neurológica donde los sentidos se cruzan. Hay sinestésicos que, al oír música, ven colores. Otros asocian letras o números con sabores o texturas. Para ellos, la realidad tiene una capa multisensorial única. 49. Hay un músculo en tu cuerpo que nunca descansa, y no es el corazón.
El músculo más activo sin pausa, después del corazón, es el del ojo. Los músculos extraoculares se mueven constantemente incluso cuando estás dormido, durante el sueño REM. Se contraen más de 100.000 veces al día, lo cual equivale al esfuerzo de caminar 80 kilómetros, pero con los ojos. Y si te preguntas por qué, es porque tu cerebro repasa información visual incluso en sueños. 50. En Islandia, los apellidos no funcionan como en otros países. No existen apellidos familiares, en su lugar, el apellido se forma con el nombre del padre o madre, más el sufijo, son, o, dottir. Por ejemplo, si Jon tiene una hija llamada Ana, ella se apellidará Jonsdottir. Increíble, ¿verdad? Pero lo que viene en la segunda mitad del video es aún más inesperado. Así que no te vayas. Vamos a por más. 51. El récord del estornudo más largo registrado es de 978 días. Fue protagonizado por Donna Griffiths, una joven británica que comenzó a estornudar en 1981 y no paró hasta casi 3 años después. Aunque parezca increíble, es un caso documentado por médicos. 52. El 80% del cerebro es agua. Aunque se asocia con materia gris, el cerebro humano es extremadamente húmedo. Está compuesto principalmente de agua, lo que lo hace vulnerable a la deshidratación. Solo un 2% de deshidratación puede afectar tu memoria, concentración y estado de ánimo. 53. Las ratas pueden reír. Cuando se les hace cosquillas, las ratas emiten sonidos de alta frecuencia que no podemos oír sin equipos especiales. Estos sonidos se asocian con placer, lo que demuestra que incluso los roedores pueden sentir algo parecido al humor. 54. Los antiguos egipcios dormían en almohadas de piedra. Se trataba de soportes curvos diseñados para mantener la cabeza elevada y fresca durante la noche, especialmente para preservar los peinados y protegerse de insectos. 55. El síndrome de la mano ajena es una condición neurológica en la que un macho le ofrece una piedra a la hembra. Si tuviera voluntad propia. Si ella la acepta, forman pareja. Tras una cirugía cerebral o un derrame para construir el nido, pacientes a veces elegir la mejor mano demuestra que el macho lanza objetos sin querer. 56. El hígado puede regenerarse casi por completo. Es el único órgano interno que puede volver a crecer hasta su tamaño original incluso si se elimina el 75% de su masa. Esta capacidad ha permitido realizar trasplantes parciales con gran éxito. 57. Tu nariz puede detectar más de 1 billón de olores. Aunque durante años se pensó que solo distinguíamos unos 10.000, estudios recientes indican que el olfato humano es mucho más sofisticado de lo que se creía. Algunas personas tienen narices tan finas como las de los perros. 58. Las medusas pueden clonarse a sí mismas. Si se corta una medusa en dos, en muchos casos ambas mitades pueden regenerar el cuerpo completo. Algunas especies incluso pueden revertir su ciclo vital y volver a su forma juvenil, desafiando el concepto mismo de envejecimiento. 59. Algunos peces pueden cambiar de sexo. Peces como el pez payaso comienzan siendo machos y, si la hembra dominante muere, el macho más fuerte cambia de sexo. Este fenómeno se llama hermafroditismo secuencial y está regulado por hormonas ambientales. 60. El cerebro es más activo cuando sueñas que cuando estás despierto. Durante la fase REM del sueño, el cerebro no descansa, se acelera. Consume más oxígeno y glucosa que cuando estás despierto y concentrado. Se activan zonas encargadas de procesar imágenes, emociones y memoria, creando un mundo completo dentro de tu mente. Esta es la razón por la que los sueños pueden parecer tan reales, tan intensos. Incluso más que muchos momentos de 61. Puedes oler tus recuerdos. El olfato está directamente conectado al sistema límbico, que gestiona emociones y memoria. Por eso, oler un perfume, un plato o incluso un tipo de madera puede hacer que revivas momentos con total claridad. Es el único sentido que no pasa por el tálamo, lo que hace que esos recuerdos sean más intensos y emocionales. 62. Los mosquitos pican más a unas personas que a otras. No es tu imaginación, los mosquitos tienen preferencias. Buscan a quienes emiten más dióxido de carbono, sudan más, o incluso tienen un grupo sanguíneo determinado. Por ejemplo, el tipo O es el más atractivo para ellos. También influye si has hecho ejercicio o si llevas ropa oscura. Eres, literalmente, un objetivo móvil. 63. Existe una isla en Japón llamada Okunoshima, conocida como la Isla de los Conejos. Está habitada por cientos de conejos salvajes que se acercan a los visitantes en busca de comida. Irónicamente, durante la Segunda Guerra Mundial fue un centro secreto de producción de gas venenoso. 64. Tu cuerpo tiene más bacterias que células humanas. Aunque el número exacto varía, se estima que por cada célula humana hay entre 1 y 2 bacterias.
La mayoría vive en tu intestino y son esenciales, digieren alimentos, producen vitaminas y protegen contra enfermedades. En realidad, eres más una colonia de microorganismos que un cuerpo puro. 65. Tu corazón genera un campo electromagnético. Este campo puede detectarse a varios centímetros fuera del cuerpo con instrumentos especiales. Es el más potente de todos los órganos y cambia con tus emociones. Algunas investigaciones estudian si este campo puede influir en otras personas, aunque aún no hay pruebas sólidas. 66. El desierto del Sáhara fue una selva. Hace unos 6.000 a 10.000 años, el Sáhara era un lugar húmedo, con lagos, árboles y animales como hipopótamos y cocodrilos. Cambios sutiles en la inclinación de la tierra alteraron los monzones, y en solo unos siglos, el verdor desapareció. Hoy quedan pinturas rupestres que lo demuestran. 67. Puedes aguantar 2 minutos sin oxígeno, pero solo 15 segundos sin circulación. Si dejas de respirar, tu cuerpo puede sobrevivir un rato gracias al oxígeno acumulado. Pero si el corazón se detiene, la sangre deja de fluir al cerebro y el daño comienza en cuestión de segundos. Por eso actuar rápido con maniobras de RCP es tan vital. 68. Tus orejas nunca dejan de crecer. A lo largo de la vida, el cartílago de las orejas y la nariz sigue creciendo, mientras que la piel pierde elasticidad. Por eso las personas mayores suelen tener orejas más largas y caídas. Es un efecto curioso del paso del tiempo que pocas personas notan. 69. Un rayo calienta el aire a 30.000 grados. Es 5 veces más caliente que la superficie del Sol. Esa explosión de temperatura hace que el aire se expanda de golpe, generando el trueno. Aunque dura milisegundos, la energía liberada por un rayo puede ser devastadora y espectacular. 70. Taparte los oídos puede afectar el sabor. La presión en el oído medio influye en la percepción del gusto. Por eso, cuando estás resfriado o en un avión, todo te sabe diferente. Es una muestra de cómo los sentidos están conectados, no saboreas solo con la lengua, sino con todo tu cuerpo. 71. Una mujer despertó en su propio funeral. En 2012, en Egipto, una joven fue declarada muerta tras un accidente y preparada para el entierro. Pero justo antes de sellar el ataúd, un médico notó que aún respiraba. Minutos después, se despertó ante sus familiares, que ya lloraban su pérdida. No es el único caso documentado, hay decenas en todo el mundo, y en algunos países aún se certifica la muerte con métodos anticuados. ¿Te imaginas abrir los ojos en medio de tu propio funeral? 72. Las lágrimas emocionales contienen sustancias químicas diferentes a las lágrimas normales. No todas las lágrimas son iguales. Existen 3 tipos: basales para lubricar el ojo, reflejas por humo o cebolla, y emocionales. Estas últimas contienen hormonas como prolactina, adrenocorticotropina y leucina-encefalina, un analgésico natural. Llorar por emociones no solo alivia el alma, sino también el cuerpo. Se ha demostrado que reduce el nivel de cortisol y promueve un estado de calma. Por eso, muchas personas sienten una especie de descanso después de llorar intensamente. Literalmente estás expulsando estrés en forma líquida. 73. El intestino tiene un sistema nervioso independiente llamado el segundo cerebro. Tu sistema digestivo cuenta con más de 100 millones de neuronas, más que la médula espinal. Este sistema nervioso entérico puede operar sin intervención directa del cerebro. Controla funciones como el movimiento intestinal, la secreción de enzimas y la respuesta inmunitaria. Es tan complejo que puede influir en el estado de ánimo, por eso se habla del eje intestino-cerebro. De hecho, el 90% de la serotonina, la hormona de la felicidad, se produce allí. Así que, en cierto modo, cuando tienes un presentimiento en el estómago, puede que realmente tu cuerpo sepa algo. 74. Las huellas de la lengua son únicas, igual que las de los dedos. Cada persona tiene una lengua con forma, textura y patrón de papilas distinto. Al igual que las huellas dactilares, no hay 2 lenguas iguales. Incluso se han estudiado para usarlas en identificación biométrica. Algunos laboratorios han creado escáneres que miden la curvatura, la rugosidad y la distribución de las glándulas. Aunque su uso no es común aún, podrías, en teoría, desbloquear un teléfono con la lengua. Un dato curioso y un poco perturbador si lo piensas. 75. Los volcanes pueden provocar rayos durante sus erupciones. Cuando un volcán entra en erupción, lanza cenizas, rocas y gases con tanta fuerza que crea fricción eléctrica en la atmósfera. Esta fricción puede generar rayos, creando tormentas eléctricas dentro de la propia columna eruptiva. El fenómeno se llama tormenta sucia, y es tan impresionante como aterrador.
En algunas erupciones, como la del volcán Calbuco en Chile o el Eyjafjallajökull en Islandia, se han documentado cientos de rayos por minuto iluminando la noche como una batalla de dioses. Es uno de los pocos momentos en los que la tierra y el cielo parecen en guerra. 76. Algunas personas pueden ver más colores que el resto, son tetracrómatas. La mayoría de los humanos tiene 3 tipos de conos en los ojos para detectar el color, rojo, verde y azul. Pero algunas mujeres, por una mutación genética, desarrollan un 4º tipo de cono, lo que les permite distinguir hasta 100 millones de colores, en lugar de 1 millón como el promedio. Estas personas ven variaciones de tonos que el resto de nosotros no podemos ni imaginar. Para ellas, lo que vemos como gris puede tener matices lilas, verdes o rojos. No es un superpoder, pero casi. 77. El sol hace ruido, pero no podemos oírlo. En el espacio no hay aire para transportar ondas sonoras, pero el sol emite vibraciones constantes provocadas por movimientos internos de gases. Estas vibraciones han sido detectadas por telescopios como el SOHO, y al convertirlas en sonido audible, los científicos han podido escuchar su voz, un rugido grave y continuo. Si el espacio transmitiera sonido, el Sol sería ensordecedor, incluso desde millones de kilómetros. Un gigante que no solo nos da vida, sino que grita sin que podamos escuchar. 78. Existe un hongo que puede controlar la mente de los insectos. Se llama Ophiocordyceps unilateralis y ataca principalmente a las hormigas. Una vez infectadas, estas abandonan su colonia y trepan hasta cierta altura. Luego, el hongo las obliga a morder una hoja y mueren allí. Desde su cuerpo brota un tallo que libera nuevas esporas. El hongo no solo invade el cuerpo, sino que manipula el sistema nervioso del insecto como si fuera un titiritero. Este comportamiento tan específico ha inspirado desde videojuegos hasta teorías sobre el control mental natural. Un auténtico zombi biológico. 79. Las uñas de las manos crecen más rápido que las de los pies. Aunque parece un detalle sin importancia, tiene una explicación biológica clara. Las uñas crecen más rápido en las extremidades más activas y que reciben más riego sanguíneo. Como usamos más las manos que los pies, las uñas de los dedos reciben más nutrientes, lo que acelera su crecimiento. También influyen factores como la edad, la estación del año y si eres diestro o zurdo. Por eso las uñas de la mano dominante suelen crecer un poco más rápido. Tu cuerpo, incluso a ese nivel, se adapta al uso. 80. En el espacio, nadie puede llorar como en la Tierra. En microgravedad, las lágrimas no caen. Se acumulan alrededor del ojo en forma de burbuja líquida. Llorar en el espacio se vuelve incómodo, las lágrimas no drenan como lo hacen aquí, y pueden incluso bloquear la visión. Algunos astronautas han reportado que, al llorar, el líquido forma una esfera que permanece pegada a la cara hasta que se evapora o es limpiada manualmente. Así que, si alguna vez te emocionas en una estación espacial, prepárate para una experiencia muy diferente. 81. La civilización que construyó miles de pirámides pero que casi nadie conoce. En Sudán, el antiguo reino de Kush levantó más pirámides que Egipto. Se estima que hay más de 200 en la región de Meroe, muchas de ellas más estrechas y altas. Sin embargo, por estar lejos del turismo internacional, siguen en gran parte olvidadas. Lo que queda de esa cultura muestra una sofisticación que rivaliza con la de los faraones. 82. La electricidad puede fluir por el cuerpo sin que lo notes, hasta que es demasiado tarde. Una descarga eléctrica de baja intensidad puede recorrer tu cuerpo sin causar dolor inmediato, pero sí generar daño interno. Por ejemplo, una corriente de apenas 70 mA puede provocar fibrilación ventricular y paro cardíaco en segundos, incluso si apenas sentiste el choque. Es por eso que tocar cables en mal estado o manipular aparatos mojados es tan peligroso. El cuerpo humano es un excelente conductor, y la electricidad no necesita mucho para causar estragos silenciosos. No es el contenido, sino porque estaba vacía. 83. El síndrome de la mano ajena, cuando tu extremidad se mueve sin tu permiso. Algunas personas sufren una condición neurológica en la que su mano actúa por voluntad propia. Literalmente, se trata del síndrome de la mano ajena, y puede causar movimientos involuntarios complejos, como abotonarse una camisa, o desabrocharla justo después. La persona no puede controlar esa extremidad, que parece tener mente propia. 84. La planta que puede predecir terremotos, según antiguos relatos japoneses. La mimosa pudica, una planta que se cierra al tocarla, fue observada por monjes japoneses que afirmaban que reaccionaba extrañamente antes de un terremoto. Aunque la ciencia no lo ha confirmado de forma concluyente, algunos estudios apuntan a que ciertas plantas pueden detectar cambios sísmicos o eléctricos en la Tierra antes que los humanos. 85. Algunos animales pueden congelarse por completo y luego revivir.
Los osos de agua, o tardígrados, son los reyes de la supervivencia. Pueden entrar en un estado llamado criptobiosis, donde su cuerpo se deshidrata casi por completo y su metabolismo se detiene. En este estado pueden sobrevivir temperaturas de 272 grados Celsius bajo cero, el vacío del espacio, radiación, e incluso décadas sin agua. Al rehidratarse, simplemente, despiertan. Esta capacidad ha inspirado estudios para conservar órganos humanos durante más tiempo, o incluso viajes espaciales a largo plazo. 86. La temperatura de una nube puede ser de hasta menos 60 grados, y aún así estar formada por agua líquida. Cuando miras una nube blanca, estás viendo gotas de agua en estado líquido suspendidas en el aire, incluso a temperaturas muy por debajo de cero. Esto se debe al fenómeno de sobrefusión, donde el agua permanece líquida sin congelarse si no hay un núcleo donde empezar a cristalizar. Pero si una partícula entra en contacto con esa nube, puede desencadenar una tormenta de nieve en segundos. Las nubes no son suaves ni esponjosas, son masas gélidas, inestables y, a veces, peligrosas. 87. El faro que sigue funcionando sin electricidad, gracias a un diseño de hace siglos. El faro de Hook Head, en Irlanda, lleva iluminando las costas desde el siglo XIII. Lo sorprendente es que, durante la mayor parte de su historia, no necesitó electricidad. Su diseño permitía que el viento y los reflectores maximizaran la luz natural o del fuego. Aún hoy es uno de los faros operativos más antiguos del mundo. 88. El especial que provocó una revolución. Con solo una ola de clase. En 1967, un profesor en California realizó un experimento para enseñar sobre el nazismo. Simuló un movimiento autoritario llamado la tercera ola, con sus propios estudiantes. En menos de una semana, los alumnos mostraban obediencia ciega, vigilancia entre ellos y símbolos. El profesor canceló el experimento alarmado por lo rápido que habían cedido al control. 89. La lengua sin palabras habladas, solo silbidos. En una región remota de las Islas Canarias, los habitantes de La Gomera utilizan un lenguaje basado únicamente en silbidos. Se llama silbo gomero, y permite comunicarse a kilómetros de distancia en terrenos montañosos. Tiene estructura gramatical completa y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por su valor cultural único. 90. El hotel más antiguo del mundo lleva más de 1300 años en la misma familia. En Japón, el Nishiyama Onsen Keiunkan ha funcionado ininterrumpidamente desde el año 705. Es el hotel más antiguo del mundo, y ha sido gestionado por la misma familia durante más de 50 generaciones. A pesar de guerras, terremotos y cambios de era, sigue ofreciendo baños termales tradicionales como en sus orígenes. 91. El mapa antiguo que mostraba partes de la Antártida antes de su descubrimiento. El mapa de Peary Reis, elaborado en 1513, muestra costas detalladas de Sudamérica, y, sorprendentemente, una parte de la Antártida libre de hielo. El continente no se descubrió oficialmente hasta 1820, y bajo esa capa de hielo no se han hecho estudios detallados hasta el siglo XX. ¿Cómo pudo alguien haberlo dibujado 300 años antes? 92. El agujero natural más profundo jamás buceado por un humano. El Pozo del Agujero del Dragón, en el mar de China Meridional alcanza más de 300 metros de profundidad. Se considera el agujero azul más profundo del planeta. Los buzos solo pueden descender una parte antes de que la presión y la falta de oxígeno lo hagan imposible. Las capas más profundas aún no han sido exploradas completamente. 93. El caso del hombre que escribió un libro en coma. Con parpadeos. Jean-Dominique Bauby sufrió un derrame que lo dejó completamente paralizado, salvo por un párpado. Mediante un sistema de parpadeos, dictó letra por letra un libro entero, La escafandra y la mariposa. La obra se convirtió en un símbolo de resistencia humana. Escribió una palabra cada 2 minutos. Tardó meses, pero no se rindió. 94. El espejo que reflejaba el futuro, según leyendas chinas. La leyenda del espejo de la sabiduría, en China, cuenta que quien lo miraba podía ver un destello de su futuro. Fue mencionado en crónicas del siglo X, y supuestamente se perdió durante una invasión. Algunos creen que era un truco óptico avanzado, otros que simplemente era una metáfora espiritual, pero muchos lo buscaron durante siglos. 95. El archivo musical escondido en una partitura del siglo XVII. Una antigua pieza barroca contenía, en sus notas musicales, un mensaje oculto. Al cambiar el orden de ciertos acordes, se forma una melodía diferente, como un rompecabezas musical. El compositor nunca explicó su sentido. A día de hoy, musicólogos aún debaten si era un código secreto, un homenaje escondido, o simplemente una travesura intelectual. 96. El monasterio flotante que desafía la gravedad.
El monasterio de Sumela, en Turquía, está incrustado en un acantilado a más de 1000 metros de altura. Parece colgado en el aire. Fue construido en el siglo IV y nadie sabe cómo lograron transportar los materiales por esos desfiladeros. Su interior está lleno de frescos y túneles excavados directamente en la roca. 97. El lago que hierve sin fuego. En Dominica, el Boiling Lake parece una olla gigantesca en plena ebullición, aunque no hay fuego ni magma a simple vista. El calor proviene de una fuente volcánica subterránea que libera vapor a presión. El agua está tan caliente que nadie puede acercarse demasiado. Es uno de los pocos lagos de su tipo en el mundo. 98. El sonido más extraño grabado en el océano no ha sido explicado. En 1997, un micrófono submarino captó un sonido extremadamente potente en el Pacífico Sur. Lo bautizaron The Bloop. Al principio, se pensó que era una criatura desconocida. Más tarde se sospechó que podía ser hielo rompiéndose, pero su potencia y patrón aún generan dudas. Nadie ha podido replicarlo ni ubicar su origen exacto. 99. El reloj que mide el tiempo para los próximos 10.000 años. El Clock of the Long Now está siendo construido dentro de una montaña en Texas. Su objetivo, marcar el tiempo durante los próximos 10.000 años. Es un proyecto para hacer que la humanidad piense en el largo plazo. Solo dará una campanada por siglo. Sus creadores esperan que, en miles de años, aún haya alguien que lo escuche. 100. El sonido viaja 4 veces más rápido en el agua que en el aire. Cuando gritas bajo el agua, tu voz se distorsiona, pero no porque se debilite. Todo lo contrario, el sonido se mueve a unos 1500 metros por segundo en el agua, frente a solo 343 en el aire. Esto se debe a que las moléculas de agua están más juntas y transmiten la vibración más eficientemente. Sin embargo, nuestro oído no está diseñado para esa velocidad, lo que causa que los sonidos nos lleguen distorsionados y difíciles de localizar. Por eso, bajo el agua, es casi imposible saber de dónde viene un ruido. 101. Tus huesos son más fuertes que el acero, proporcionalmente. El tejido óseo humano puede soportar una presión de hasta 19.000 libras por pulgada cuadrada. Esto es más que muchas aleaciones de acero. Sin embargo, no se rompe con facilidad porque también es flexible, tiene un componente orgánico, el colágeno, que absorbe impactos. Por eso los huesos no son duros como el metal, sino resistentes como una estructura viva y adaptable. Si los huesos fueran completamente rígidos, se romperían con facilidad, su elasticidad es parte de su fortaleza. 102. Las plantas pueden oír y reaccionar al sonido. Experimentos han demostrado que algunas plantas, como el maíz o los girasoles, pueden detectar vibraciones sonoras. Incluso hay estudios donde se expone a las plantas a grabaciones de insectos masticando hojas, y ellas liberan compuestos defensivos al escucharlo. También pueden crecer hacia la fuente de un sonido grave, como el agua corriendo bajo tierra. No tienen oídos, claro, pero sí sensibilidad a las ondas acústicas. En otras palabras, tu voz, tu música y tu ambiente pueden influir en cómo crece una planta. 103. En gravedad cero, los humanos se hacen más altos. Los astronautas crecen entre 2 y 5 centímetros cuando están en el espacio. ¿Por qué? Porque en ausencia de gravedad, la columna vertebral se estira. En la Tierra, la gravedad comprime las vértebras, pero al eliminar esa presión, los discos intervertebrales se expanden. Eso sí, al volver a la Tierra, la estatura regresa a la normalidad. No es un truco permanente, pero sí un recordatorio de cuánto nos afecta nuestro entorno. Incluso en la forma de nuestro. 104. Las cebras tienen rayas para confundir a los insectos. Durante años se pensó que las rayas de las cebras eran para camuflaje o para regular la temperatura. Pero estudios recientes apuntan a una función sorprendente: repeler insectos. Los tábanos y otros bichos voladores tienen problemas para aterrizar en superficies rayadas. El patrón interfiere con su percepción de la profundidad. Por eso, en algunas zonas agrícolas, se están pintando vacas con rayas blancas para reducir las picaduras. A veces, la naturaleza resuelve problemas con soluciones que parecen puro arte óptico. 105. Las lágrimas de cocodrilo existen, pero no son lo que piensas. El famoso dicho viene de un hecho real: los cocodrilos sí lloran. Pero no es por tristeza o arrepentimiento, sino por razones fisiológicas. Cuando comen, mueven músculos que comprimen sus glándulas lagrimales, lo que hace que derramen lágrimas. Además, su lágrima ayuda a eliminar sal del cuerpo, ya que muchos viven en ambientes salinos. Así que sí, los cocodrilos lloran, pero no porque sientan culpa por comerse a su presa. 106. Hay un planeta donde llueven piedras y los vientos soplan a más de 8000 km por hora, se llama HD 1897333b, y está a unos 64 años luz de la Tierra.
Es un gigante gaseoso más grande que Júpiter, pero lo realmente aterrador es su clima. Su atmósfera contiene silicato fundido, por lo que en lugar de gotas de agua, se cree que llueven literalmente cristales o fragmentos de roca líquida. Pero eso no es lo peor, los vientos que soplan allí alcanzan velocidades de más de 8.700 km por hora, lo suficiente para destruir cualquier nave espacial en segundos. Este planeta, de un intenso color azul cobalto, parece hermoso, pero sería un infierno instantáneo para cualquier forma de vida. Es un buen ejemplo de cómo en el universo lo bello puede ser extremadamente letal. Nadie podría sobrevivir allí, ni siquiera por un segundo. 107. Puedes sobrevivir sin respirar durante más de 10 minutos, si estás en condiciones extremas. A simple vista, parece imposible. Lo normal es que una persona pierda el conocimiento a los 3 minutos sin oxígeno. Pero en 2012, el buceador danés Stig Severinsen aguantó la respiración durante 22 minutos bajo el agua, utilizando una técnica llamada hiperventilación con oxígeno puro, antes de sumergirse. Esto elimina casi todo el dióxido de carbono de la sangre, lo que retrasa el reflejo que provoca las ganas de respirar. Además, el cuerpo entra en un estado de hipometabolismo, ralentizando funciones no esenciales. En condiciones extremas, como una caída en agua helada, algunos han sobrevivido incluso más tiempo por el llamado reflejo de inmersión, un mecanismo ancestral que ralentiza el ritmo cardíaco y prioriza el flujo sanguíneo al cerebro. Aunque no lo parezca, tu cuerpo está preparado para sobrevivir en situaciones límite mucho más de lo que imaginas. 108. Las aves no se electrocutan en los cables de alta tensión, pero no es magia, es física. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los pájaros pueden posarse tranquilamente sobre cables eléctricos que podrían matar a un humano al instante? La respuesta está en cómo fluye la electricidad. La corriente siempre busca la ruta más fácil hacia tierra. Si un pájaro se posa en un solo cable, sus patas están al mismo potencial eléctrico, por lo que no hay diferencia de voltaje y, por tanto, no fluye corriente a través de su cuerpo. Pero si el ave tocara dos cables distintos al mismo tiempo, o un cable y un objeto conectado a tierra como un poste, la electricidad se atravesaría su cuerpo, causando una descarga mortal. Este principio es tan delicado que basta con unos milímetros de diferencia para cambiarlo todo. Así que los pájaros no están a salvo por tener algo especial, sino porque, sin saberlo, están obedeciendo las leyes más básicas de la electricidad. 109. Hay un lugar en Turquía donde la gente parece no envejecer, y podría cambiar la medicina. En el remoto pueblo de Kizikhamam, cerca de Ankara, científicos han encontrado una comunidad con una tasa de enfermedades cardiovasculares, cáncer y demencia sorprendentemente baja. Muchos de sus habitantes superan los 90 años con salud física y mental envidiable. ¿El secreto? Una combinación de factores. Por un lado, la dieta, rica en vegetales fermentados, legumbres, yogur casero y sin casi productos procesados. Por otro, el agua mineral local, que contiene niveles únicos de selenio, un antioxidante muy potente. Además, la vida diaria implica caminatas constantes por terrenos montañosos, lo que mantiene la circulación activa. No se trata de un único ingrediente milagroso, sino de un entorno completo que favorece la longevidad. Algunos estudios están intentando replicar esas condiciones en pacientes con enfermedades degenerativas. Este pequeño pueblo podría esconder claves para vivir más y mejor, sin recurrir a medicamentos ni cirugía. 110. Existen personas que recuerdan absolutamente cada día de su vida, con una precisión imposible de creer. Se trata de una condición extremadamente rara llamada hipertimesia, o memoria autobiográfica superior. Quienes la padecen pueden decirte con exactitud qué día de la semana fue el 14 de marzo de 1998, qué ropa llevaban ese día o incluso qué noticias vieron en televisión. Sus cerebros procesan los recuerdos como si cada día estuviera archivado con detalle y a color. Jill Price fue la primera persona documentada con esta habilidad, y aunque suena como un superpoder, no lo es del todo. Muchos de ellos describen su memoria como una maldición, no pueden olvidar traumas, errores o discusiones. Lo que para nosotros se disuelve con el tiempo, para ellos permanece cristalino y siempre accesible. Esta condición plantea preguntas inquietantes: ¿es bueno recordar tanto? ¿O es el olvido, en parte, una defensa natural del cerebro? 111. El idioma más difícil del mundo no tiene palabras ni sonidos. En una remota región de Turquía existe un idioma silbado, conocido como Kuzdili, o el lenguaje de los pájaros, usado por los habitantes del pueblo de Kuzkoy. En lugar de palabras habladas, la gente se comunica con silbidos que imitan el tono y ritmo del turco estándar. Es tan eficiente que permite mantener conversaciones completas a kilómetros de distancia entre montañas.
Este lenguaje no solo requiere un oído entrenado, sino una increíble coordinación bucal. El cerebro de quienes lo usan diariamente desarrolla áreas similares a las de músicos profesionales o políglotas. Y lo más sorprendente, este idioma ha sido reconocido oficialmente por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. No necesitas voz para hablar, solo aire, lengua y una montaña donde hacer que el sonido rebote. 112. Hay un lago en África que convierte animales en estatuas. Se llama Lago Natron y está en Tanzania. Su superficie tiene un tono rojizo, y sus aguas alcanzan temperaturas de hasta 60 grados Celsius con un pH cercano al 10.5, tan alcalino como el amoníaco. Este entorno letal preserva los cuerpos de los animales que caen en él, cubriéndolos de sales minerales que los endurecen como si fueran figuras de yeso. El fotógrafo Nick Brandt capturó imágenes impactantes de aves y murciélagos completamente calcificados, pareciendo esculturas colocadas cuidadosamente en las orillas. El efecto es tan extraño que se ha comparado con una maldición mitológica. Pero no todo muere allí. Una especie de pez y unos flamencos se han adaptado a vivir en sus aguas. El lago Natron es una paradoja biológica, donde todo debería morir. Hay vida. 113. Las jirafas tienen el mismo número de vértebras en el cuello que los humanos. Aunque la jirafa parece tener un cuello gigantesco y único en el reino animal, en realidad tiene solo 7 vértebras cervicales, igual que los humanos y casi todos los mamíferos. La diferencia está en que sus vértebras son extremadamente alargadas, algunas superan los 30 centímetros de largo. Esto permite que su cuello sea tan largo sin perder flexibilidad ni soporte. El desarrollo de este cuello tan largo es un fenómeno evolutivo fascinante, les ayuda a alcanzar hojas de árboles altos y también es crucial en combates por territorio o pareja, donde las jirafas golpean sus cuellos entre sí con fuerza. A pesar de esta gran longitud, el sistema vascular de la jirafa es único, con válvulas especiales para evitar que la sangre se acumule en el cuello y para mantener el flujo hacia el cerebro cuando bajan la cabeza. Así, un órgano tan simple como el cuello revela una ingeniería natural impresionante. 114. El chocolate puede ser mortal para los perros, pero para nosotros es un poderoso estimulante. El cacao contiene una sustancia llamada teobromina, que es un alcaloide similar a la cafeína. En humanos, esta sustancia produce efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central y puede mejorar el ánimo y la concentración. Sin embargo, los perros y otros animales la metabolizan mucho más lentamente, lo que puede provocar toxicidad grave, convulsiones, problemas cardíacos e incluso la muerte. La cantidad de teobromina en el chocolate varía según el tipo. El chocolate oscuro para repostería contiene mucho más que el chocolate con leche. Por eso, aunque para ti una barra de chocolate sea un placer, para tu perro puede ser una trampa mortal. Esto ha llevado a campañas para concienciar a los dueños de mascotas sobre los riesgos. Además, el chocolate en humanos tiene compuestos que liberan endorfinas y serotonina, contribuyendo a esa sensación de felicidad que muchos experimentan al comerlo. 115. Los volcanes pueden crear su propia electricidad durante una erupción. Cuando un volcán entra en erupción, la violencia del proceso genera más que lava y gases, también produce enormes tormentas eléctricas dentro de la columna eruptiva. Esto ocurre porque las partículas de ceniza, polvo y fragmentos de roca volcánica que se elevan a gran velocidad se frotan unas contra otras, generando cargas eléctricas estáticas. Al acumularse esta electricidad, se forman relámpagos impresionantes dentro de la nube volcánica, conocidos como rayos volcánicos. Algunos de estos rayos pueden ser mucho más potentes que los de las tormentas normales. Este fenómeno no solo es espectacular visualmente, sino que tiene un papel importante en la dispersión de cenizas y en la química atmosférica, ya que las descargas eléctricas pueden convertir ciertos compuestos en nitratos, que luego caen con la lluvia y fertilizan el suelo. Además, la detección de estos rayos se usa para predecir y monitorizar erupciones volcánicas peligrosas, lo que puede salvar vidas. 116. El cuerpo humano puede producir su propio gas hilarante, el óxido nitroso. Seguro has oído hablar del gas hilarante, que se usa como anestésico o para aliviar el dolor, pero ¿sabías que tu cuerpo puede producirlo de manera natural? Algunas bacterias en el intestino generan pequeñas cantidades de óxido nitroso como subproducto de su metabolismo, y también nuestro cuerpo lo produce en células específicas para regular procesos como la vasodilatación, es decir, la expansión de los vasos sanguíneos para mejorar la circulación. Aunque las cantidades son diminutas, este gas cumple funciones cruciales en la comunicación celular y en la respuesta inmune. Por eso, el gas hilarante no solo es un anestésico externo, sino también una molécula con papeles vitales en nuestra biología interna. Este hecho resalta cómo sustancias químicas que asociamos a la tecnología o medicina tienen su origen en procesos biológicos ancestrales.
117. En Japón hay una isla habitada casi exclusivamente por gatos y es un destino turístico popular. Se llama Tashirojima, y aunque no hay estadísticas oficiales, se estima que hay más gatos que personas en esta pequeña isla. La razón de esta población felina tan alta tiene raíces históricas. Los gatos fueron introducidos para controlar las plagas de ratones en los cultivos y en las fábricas de seda. Con el tiempo, la isla desarrolló una relación simbiótica con ellos, y hoy en día los gatos son tratados como amuletos de buena suerte. La isla incluso tiene templos dedicados a los gatos y una estatua gigante llamada Neko Jinja, Santuario del Gato. Tashirojima atrae turistas de todo el mundo, especialmente amantes de los gatos, que pueden disfrutar paseando entre ellos en entornos naturales y tradicionales. Esta convivencia única demuestra cómo en algunas culturas los animales domésticos pueden convertirse en símbolos vivos de prosperidad y comunidad. 118. La Torre Eiffel puede crecer más de 15 centímetros durante el verano. Este monumento icónico de París está construido principalmente de hierro, un metal que se expande con el calor. Cuando la temperatura exterior aumenta durante los meses de verano, las estructuras metálicas se dilatan, haciendo que la Torre Eiffel pueda crecer hasta 15 centímetros más de su altura habitual. Este fenómeno no solo afecta a la altura, sino también a la curvatura y flexibilidad de la torre, que puede inclinarse ligeramente debido a la expansión desigual causada por el sol. Los ingenieros que mantienen la torre deben tener en cuenta estos cambios para garantizar la seguridad. Este fenómeno es un ejemplo práctico de cómo las propiedades físicas de los materiales afectan incluso a las construcciones más famosas y robustas del mundo, recordándonos que todo en la naturaleza está en constante cambio, incluso las maravillas arquitectónicas. 119. El ADN humano es casi idéntico al de una banana. Aunque parezca increíble, compartimos aproximadamente un 60% de nuestro ADN con las bananas. Esto no significa que seamos un híbrido vegetal-animal, sino que ciertas secuencias genéticas básicas están presentes en todos los organismos vivos debido a un ancestro común muy antiguo. Estas secuencias controlan funciones celulares básicas, como la producción de proteínas o la regulación de energía, necesarias en casi todas las formas de vida. Sin embargo, lo que nos hace humanos son las diferencias específicas en cómo se organizan y expresan estos genes. Esta conexión genética también explica por qué algunas sustancias químicas y nutrientes presentes en plantas como la banana pueden ser beneficiosos para nuestro cuerpo. En resumen, aunque somos muy distintos en apariencia y función, a nivel genético compartimos mucho con el resto de la naturaleza. 120. Los pulmones humanos contienen más de 300 millones de alvéolos, y si los extendieras, cubrirían una cancha de tenis. Los alvéolos son pequeñas bolsas de aire donde se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en la respiración. Aunque son diminutos, su gran número crea una superficie total enorme, aproximadamente entre 70 y 90 metros cuadrados, similar a una cancha de tenis. Esta increíble área permite que el oxígeno del aire pase rápidamente a la sangre y que el dióxido de carbono sea expulsado del cuerpo de manera eficiente. El tejido pulmonar es tan delicado y especializado que cualquier daño significativo, como en enfermedades crónicas, reduce esta superficie y provoca problemas respiratorios. La complejidad y tamaño de esta estructura son una muestra de cómo la naturaleza optimiza la función vital de respirar en un espacio relativamente pequeño dentro del pecho humano. Gracias por llegar hasta aquí con Curioso Plus, el canal donde descubres las curiosidades que no sabías y siempre aprendes algo nuevo. Si te han gustado estas 100 curiosidades, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas nuestras novedades. Déjanos un like y un comentario contándonos cuál dato te sorprendió más o si quieres que hagamos otro video con más curiosidades. Comparte este video con tus amigos para que también descubran cosas increíbles del mundo que nos rodea. Nos vemos en el próximo video con más datos impactantes y sorprendentes. Hasta pronto.